La casa olía a canela y mantequilla, y a algo más antiguo, a recuerdos. Si es que los recuerdos tenían aroma. Había estado en la cocina desde poco después del amanecer, picando cebollas con las manos frías y pelando manzanas una a una. El pavó estaba en el horno a las 10. Al mediodía, el relleno se enfriaba en la encimera y el pastel de manzana reposaba en el alféizar de la ventana, como solía hacer la abuela, cuando la casa aún se sentía llena. Era el día de Navidad y yo estaba intentando nuevamente que se sintiera como antes. Me llamo Claire. Tengo 28 años y soy diseñadora de experiencia de usuario en un estudio de Seattle llamado Bluefin. Pero llevo 3 años de vuelta en Tacoma. Me mudé a casa cuando mi madre estaba a punto de perderla. Se suponía que sería temporal. Es curioso cómo lo temporal se vuelve invisible cuando vives con alguien que se olvida de que pagas las facturas. Mamá, Débora, tiene unos 60 años. No ha trabajado desde que la ferretería cerró en 2019. Y tampoco ha dado las gracias desde entonces. Aún así, cociné. Limpié. Decoré la mesa con las servilletas rojas viejas y el reno de cerámica desportillado que siempre sacamos, aunque tiene una cornamenta rota. Quería que se sintiera como Navidad, no porque ya creyera en milagros, sino porque creía en intentarlo. Mi hermana Laci llegó 1 hora tarde, con el pelo mojado y sin disculparse. Tiene 24 años, sigue viviendo aquí también, va y viene. Mamá apareció alrededor de las 4, vestida con su suéter gris con botones de perla. Teléfono en mano, navegando por la vida de otra persona. Nadie habló mucho mientras comíamos. El único sonido era el del tenedor al raspar su plato y el ocasional tintineo del hielo contra el vaso. Serví el vino. Ofrecí segundas raciones. Encendí las velas. Seguí esperando el momento en que algo se sintiera cálido, como en familia. Y entonces, justo cuando estaba cortando el pavó, con la mano todavía en el cuchillo, mi madre levantó la vista y dijo: «Claire, tienes que mudarte». Lo dijo como si estuviera comentando el tiempo. Como si no fuera Navidad. Como si no le hubiera dado un baño de vapor a su pájaro, aspirado las alfombras y pagado su hipoteca otra vez este mes. No respondí enseguida. Creo que parpadeé 2 veces. Laci me miró, deteniendo el tenedor en el aire. Por un instante, pensé que quizá había oído mal. Pero no. Mi madre no repitió lo mismo. No hacía falta. Simplemente bajó la mirada, dio otro mordisco y siguió masticando. Así fue como fue. Y tal vez así fue. Pero aquí está la parte que sigo sin entender, incluso ahora. ¿Por qué decirlo entonces? ¿Por qué decirlo así? ¿Qué había hecho yo para que mi presencia fuera menos bienvenida que el silencio? No dije nada. No entonces. En lugar de eso, dejé el tenedor lentamente, como lo haces cuando algo dentro de ti deja de moverse, pero aún no estás seguro de qué es. Miré la mesa que había puesto. El pavó que había asado. El pastel enfriándose detrás de nosotros. Los manteles individuales acolchados que hizo mi abuela. De repente, todo aquello parecía fuera de lugar. Como si fueran adornos de una fiesta a la que ya no me habían invitado. Mamá no volvió a levantar la vista. Masticó. Tomó su vino. Golpeó el pulgar contra su teléfono, encendiéndolo para revisar un mensaje que no podía ser más importante que lo que acababa de hacer. Laci se aclaró la garganta en voz baja. Siempre odiaba estar en el medio. Empezó, pero luego se dio por vencida y volvió a cortar su comida. Finalmente hablé. En voz baja, pero firme. ¿En serio? Dije. ¿Necesitas que me vaya? Ella asintió, casi como si no hubiera notado el tono cortante de mi voz. Luego se encogió de hombros y dijo: «Ya es hora de recuperar mi espacio». Su espacio. La casa que salvé. La casa que pagué cada mes. Cada factura. Cada compra. Cada cambio de aceite. Filtro de aire y triturador de basura roto. El espacio que no había podido conservar cuando regresé hace 3 años. Había estado al borde del abismo. Facturas sin abrir sobre la mesa de la cocina. El calentador de agua goteaba. Se le había cortado la luz 2 veces. Llegué a casa pensando que podía ayudar. Y lo hice. En silencio, con total convicción. Nunca le pedí que dividiera la hipoteca. Nunca le pedí que me diera las gracias. Ni siquiera la corregí cuando les dijo a los vecinos que me estaba ayudando a recuperarme. Pero ahora, lo que quería era recuperar el espacio.
como si yo fuera un trasto del que había querido deshacerse. La miré entonces. Realmente la miré. Su cabello era más corto de lo habitual. Su lápiz labial era demasiado oscuro. Sus ojos nunca se encontraron con los míos. No era ira lo que sentía. Todavía no. Fue algo más frío, un reconocimiento. No lo decía de la nada. Lo había estado pensando, dándole vueltas, quizá incluso ensayándolo. Y el hecho de que eligiera ese momento, la cena de Navidad, cuando yo había hecho todo lo posible porque la casa volviera a sentirse cálida, decía más de lo que creo que pretendía. No le importaba cómo sonara, solo quería que lo dijera. Así que asentí. No protesté, no lloré, no pregunté cuándo, por qué ni cuándo. Simplemente doblé la servilleta, la puse en el plato y me puse de pie. Detrás de mí, las velas parpadearon un poco. Nadie me siguió. Fui a mi habitación y cerré la puerta, pero no podía dejar de oírla. Su voz, plana, definitiva, tienes que mudarte. Y el eco detrás, más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho, no perteneces aquí. Me senté en el borde de la cama un buen rato esa noche. No hice la maleta, no lloré. Simplemente me senté, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si esperara algo, algún golpe en la puerta, quizá una voz preguntándome si estaba bien, incluso unos pasos acercándose por el pasillo. Pero el único sonido era el zumbido lejano del lavavajillas y el leve tintineo de los vasos en la cocina, como si alguien se hubiera servido otra copa. Me quedé mirando la estantería frente a mí. 3 años de trabajo silencioso se acumulaban, facturas de servicios, libros de cocina, una vela que compré para el baño de invitados y que nunca encendí. En la cómoda, cuidadosamente doblada, estaba lo único que sabía que me llevaría, la colcha que mi abuela hizo el año en que cumplí 15 años. Era un remiendo de telas viejas de la familia, la camisa de franela de mi padre, retazos del delantal de mi madre, incluso un cuadrado de la manta de bebé de Laci. Decía que la conservaba abrigada. Hacía meses que no dormía debajo, tenía miedo de que empezara a oler como una casa que había dejado de sentirse como un hogar. Me puse de pie y empecé a recoger lo que necesitaba, despacio, sin pánico ni pena, solo con movimiento. Una pequeña bolsa de lona, los cargadores de mi portátil, la colcha, una foto enmarcada de mi padre tomada la última Navidad que pasamos juntos. Dejé el resto, la ropa en los cajones, los zapatos junto a la puerta, la taza que siempre usaba por la mañana con el pequeño desconchón en el borde. Lo dejé todo. Aún no sabía a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme. Y eso era lo más extraño, lo fácil que me resultó irme. No porque no doliera, sino porque el peso de quedarme finalmente se había vuelto más pesado que el peso de lo desconocido. Esa noche dormí en vaqueros, encima de las sábanas, con el abrigo cerca y la cremallera del bolso cerrada, por si acaso cambiaba de opinión por la mañana. Pero no lo hice. Al día siguiente, mientras la casa aún estaba en silencio, mamá dormía, las persianas bajadas, salí por la puerta principal y bajé los escalones helados. Sin nota, sin explicación, sin actuación. Solo la despedida más silenciosa que pude dar. Tomé un autobús que cruzaba la ciudad hasta la casa de Lena, mi amiga del trabajo, la que tenía demasiados almohadones y un gato llamado Oliver que odia a todo el mundo. Me dejó entrar sin preguntarme por qué. Me hundí en su sofá, con la colcha en el regazo y el abrigo todavía puesto, y miré al techo como si me diera alguna pista de cómo había llegado allí, no física, sino emocionalmente. ¿Cómo pasar de Salvador a extraño sin que nadie lo note? Pasaron 3 días. Ni llamadas, ni mensajes, ni nadie tocaba la puerta. Mantuve el teléfono boca abajo la mayor parte del tiempo, no porque no quisiera saber nada de ella, sino porque sabía que no me contactaría. Y ese silencio era más denso de lo que esperaba. Lena me hizo sitio en su habitación de invitados, aunque insistí en que el sofá estaba bien. No pensaba quedarme mucho tiempo, solo lo suficiente para respirar sin tener que disculparme. Entonces, una mañana, mientras servía café en una taza desportillada que decía «todo bien», humano, vibró mi teléfono. Un mensaje de Laci. No vas a creer lo que mamá le ha estado diciendo a la gente. Eso fue todo lo que decía. La llamé enseguida. Contestó al primer timbre, susurrando como si no quisiera que mamá la oyera. Le está contando a todos que le gritaste, dijo Laci,
Que tuviste una crisis nerviosa durante la cena y saliste hecha una furia, dando portazos. Dice que la abandonaste en Navidad. No hablé. Solo escuché. Da habló con la tía Janice, el tío Rob y algunos primos. Creen que está desconsolada, como si la hubieras dejado sin avisar después de todo lo que hizo por ti. Ahí estaba esa frase otra vez, después de todo lo que ha hecho por ti, como si mantenerme con vida hace 2 décadas fuera una deuda que aún debía pagar. Lacey suspiró. Claire, sé lo que pasó. Estuve allí. Solo pensé que deberías saber lo que está pasando. Gracias, dije suavemente. En realidad. Colgamos. Me quedé un buen rato en la cocina de Elena, con la taza enfriándose en mis manos. No fue la mentira lo que más me dolió, sino la facilidad con la que la gente se la creyó. Esa noche, me habían eliminado del chat familiar. Un primo me eliminó de Facebook. Un amigo de la iglesia de mamá publicó algo ambiguo sobre que los jóvenes de hoy en día no tienen lealtad. Consideré no hacer nada, quedarme callado, superarme. Pero el silencio era lo que ella esperaba. Así que hice otra cosa. Me senté, abrí mi portátil y escribí. No era una diatriba. No era una venganza. Solo la verdad. Me mudé de nuevo hace 3 años para ayudar a mi madre a cuidar la casa. Pagué las cuentas, la hipoteca e hice lo que pude para estabilizar la situación. En Navidad, preparé la cena. Puse la mesa. Encendí las velas. Y después de servir el pavó, me miró y me dijo que ya era hora de irme. No grité. No golpeé nada. Simplemente me fui porque estaba claro que ya no era bienvenido. No publico esto por lástima. Lo publico porque la versión que ella comparte de mí no es real. Le di a publicar. Cerré la laptop y me fui. No revisé los comentarios. No actualicé la pantalla. Simplemente me senté junto a la ventana, con la colcha en el regazo, viendo cómo las nubes se cernían sobre la ciudad. La verdad ya estaba ahí fuera. Y si alguien la creía o no, bueno, esa parte no estaba bajo mi control. ¿Pero qué pasa cuando la mentira es más conveniente que la verdad? Esa noche no revisé el móvil. Preparé una taza de té, me senté en el suelo con Oliver, el gato, acurrucado contra mi pierna y dejé que el silencio se asentara como polvo en los rincones de la habitación. Había una extraña clase de paz al dejar ir el control. Por la mañana, me desperté con más notificaciones de las que había visto en meses, mensajes de texto, llamadas perdidas, correos electrónicos, algunos mensajes de personas con las que no había hablado desde la secundaria. Casi no abrí ninguno. Pero la curiosidad es persistente. El primer mensaje que leí fue de la tía Lisa. Siempre había sido la más razonable de todos, la que enviaba tarjetas de vez en cuando y una vez me trajo un collar con una pequeña brújula, por si necesitabas ayuda para orientarte. Su mensaje decía: no tenía ni idea. Lamento mucho haber creído lo contrario. Tu publicación cambió mi perspectiva sobre todo. Me quedé pensando en esa frase por mucho tiempo. Entonces llegó un mensaje directo de mi primo Caleb. Hacía años que no hablábamos, pero me escribió. Honestamente, siempre nos preguntamos por qué tu mamá te trataba así. Nunca tenía sentido. Era una forma de validar las cosas, y de alguna manera, dolía. Porque si lo veían, si al menos una parte de ellos sabía que algo andaba mal, ¿por qué nadie preguntó antes? ¿Por qué nadie se acercó cuando yo todavía estaba en esa casa, pagando esas cuentas, poniendo la mesa sola? No todos respondieron. Algunos se quedaron callados. Otros, creo, dejaron de seguirme por culpa o incomodidad. Algunos dejaron emojis de caras neutrales debajo de mi publicación, como si no supieran qué sentir. Y luego estaban los que redoblaron la apuesta. Alrededor del mediodía llegó un mensaje de mamá, no una llamada, solo un muro de texto. No puedo creer que me humillaras así. Lo has tergiversado todo. Siempre eres la víctima, Claire. Siempre lo has sido. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo el control se reafirma. No respondí. Ni siquiera hice una captura de pantalla para comprobarlo. Me quedé mirando sus palabras hasta que la pantalla se atenuó y luego volví a poner el teléfono boca abajo. Eso es lo que nadie te dice sobre decir finalmente la verdad, incluso cuando la gente te cree. El daño ya está hecho. No recuperas la antigua versión de tu vida. No recuperas la foto familiar en la pared del pasillo. Aprendes a vivir sin él. Y poco a poco,
decides que colgar en su lugar. Ocurrió un jueves, una llovizna gris y tenue, el tipo de frío que se instala en tus mangas sin importar cuán apretado te pongas el abrigo. Acababa de regresar del supermercado, una bolsa de limones, filtros de café y un pan de masa madre que no necesitaba, pero quería. Estaba a mitad de las escaleras que conducían al apartamento de Elena cuando la vi. Mi madre, de pie en el rellano superior, sosteniendo un pastel en una caja de plástico de panadería, del tipo que tiene los bordes ondulados. Y el código de barras todavía está pegado en la parte inferior. Manzana, por supuesto, sonrió, como si nos encontráramos en la oficina de correos. Hola, Clare, dijo, como si hubieran pasado días y no semanas. No me moví. Me quedé quieto, con la lluvia en el pelo, el bolso en una mano y la llave en la otra. Parecía más pequeña de lo que recordaba. O quizá la estaba viendo con claridad por primera vez. Traje pastel, dijo, levantándolo un poco, como si eso lo explicara todo. Caminé los últimos pasos, abrí la puerta, pero no la abrí del todo. Simplemente salí y me quedé en el pasillo. Ella no pidió entrar. En cambio, comenzó a hablar. Te extraño, dijo. Las cosas no han sido lo mismo sin ti. Quizás podríamos cenar algún día y hablarlo. La miré, y luego la miré con atención. Sin lágrimas, sin disculpas, solo una madre intentando reiniciar el tablero sin reconocer el último movimiento. Así que pregunté, lo más simple que pude, ¿estás aquí para disculparte? Parpadeó y luego dijo, como si fuera lo más sensato del mundo, no creo que sea necesario. Creo que ambos cometimos errores. Esa fue su respuesta. Su versión de la paz. Su necesidad de mantener la historia mutua, igualitaria y segura. Asentí una vez, no en señal de acuerdo, sino de comprensión. Te deseo lo mejor, dije. Volví a entrar y cerré la puerta. No la di de golpe, no levanté la voz, simplemente la cerré porque no quedaba nada más que decir. Y más que eso, ya no estaba enojado. Simplemente estaba harto. La vida no cambió de la noche a la mañana, sino que fue cambiando poco a poco. Encontré un pequeño estudio unas semanas después de que cerraran la puerta. A las afueras de la ciudad, escondido encima de una librería que siempre olía a papel y menta. El espacio era viejo pero limpio, pisos de madera, una ventana torcida que captaba el sol de la tarde, paredes que no reflejaban la decepción de los demás. Compré un sofá de segunda mano a una mujer llamada Ruth, que insistió en regalarme una manta simplemente porque sí. Instalé una mesita junto a la ventana, planté un paos en un cuenco de cerámica viejo y dejé que se tomara su tiempo para encontrar la luz. Bebí mi café lentamente, sin auriculares, sin susurros a través de la pared. Y por primera vez en años, no sentí que tuviera que explicar por qué estaba cansada, o callada, o no tenía ganas de hablar. El silencio ya no parecía un castigo. Era como paz. Lena me ayudó a mudarme. Oliver, el gato, pasó una vez, siseó en el zócalo y se fue. Eso también me pareció bien. Entonces, una tarde, mi teléfono vibró. Lacey. Ella me preguntó si tenía tiempo para tomar café. Nos conocimos en un pequeño café del centro, de esos que tienen menús en la pizarra y sillas desparejadas. Parecía cansada. Mayor, no en años, sino en peso. Después de una breve charla, finalmente dijo, las cosas empeoraron después de que te fuiste. No le pedí detalles. Me los dio de todos modos. La hipoteca se estaba atrasando. Habían cortado la luz una vez. Mamá culpó a la compañía eléctrica, culpó a la economía, me culpó a mí. Está en una espiral, dijo Lacey. Pero supongo que ya lo sabías. Asentí. Entonces ella me miró directamente. Hiciste bien en irte, dijo. Debiste haberlo hecho antes. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso, hasta que lo hice. Nos sentamos en silencio un rato, compartimos una barra de limón y no hablamos de nada. Antes de irnos, añadió, yo también estoy pensando en irme. Solo necesito averiguar cómo. Alcancé su mano y le di un suave apretón. No puedo pagarte el viaje, dije, pero no dejaré que te ahogues. Y por primera vez en mucho tiempo, salimos de ese lugar uno al lado del otro. Han pasado ya algunos meses. El pao sigue creciendo. La colcha permanece doblada a los pies de la cama, con sus esquinas suaves por los años de uso.
No lo he lavado desde que me fui. No creo que lo haga. Todavía huele a algo que no puedo nombrar pero que quiero conservar. A veces veo a Laci. No hablamos mucho de casa, pero hablamos. Ella me envía fotos de los apartamentos en los que está pensando, cocinas pequeñas, paredes de ladrillo. Una tenía cortinas amarillas y una vista que no tenía nada más que eso. Ella sonrió cuando me lo mostró. Eso fue suficiente. Empecé a hornear de nuevo. No a menudo, solo cuando me apetece. Tarta de manzana una vez, no para cualquiera, solo para ver si recordaba cómo. Se quemó un poco en los bordes, pero aún así sabía como algo que valía la pena conservar. No he quitado la publicación. Hace semanas que dejaron de hablar de ella. Pero lo dejo así, no para ellos, sino para mí. Porque hay una diferencia entre seguir adelante y pretender que nunca ocurrió. Mamá no me ha vuelto a contactar. No espero que lo haga. A veces pienso en ese pastel que me trajo a la puerta. Todavía en la caja, todavía frío. Nunca lo abrí. Algunas cosas no necesitan ser probadas para ser entendidas. Y algunas despedidas no necesitan ser ruidosas para perdurar. Ella no me enseñó a quedarme. Me enseñó a irme, con gracia.